Nunca pensé que los últimos sonidos que escucharía serían mis propios pasos, perdiéndose en un bosque que no quiere recordarme. Cada rama que se rompe bajo mis botas parece gritar mi nombre, como si el mundo mismo quisiera revelar mi escondite. Dicen que un hombre puede huir del enemigo, pero no de su sombra. Y yo ya no sé cuál de los dos me persigue. Deserté hace 3 noches. Desde entonces, el frío se ha vuelto un animal que me respira en la nuca, como si esperara el momento exacto para morder. No he dormido, no he hablado, no he rezado, solo he caminado. Pero esta noche, mientras escribo estas palabras temblorosas, siento algo distinto, como si el bosque escuchara, como si la oscuridad supiera que no llegaré al amanecer. A veces creo oír voces detrás de mí. No sé si son soldados buscándome o mis propios pensamientos gritándome traidor. He visto sombras moviéndose entre los árboles. Puede que fueran lobos, puede que fueran hombres. Pero lo que más me aterra es que, en algún momento, dejé de distinguir la diferencia. Esta carta no es un pedido de perdón. Ya pasé del punto en el que la redención era posible. Es solo un intento desesperado de dejar algo atrás antes de que la noche me devore. Algo más que huellas en la nieve. Algo más que un cadáver sin nombre perdido en el invierno de 1944. Si alguien encuentra estas páginas, quizás entienda por qué un soldado decide abandonar todo, incluso su identidad. Porque cuando abandoné el frente, no solo dejé mi uniforme, dejé una parte de mí que nunca regresará. Y ahora, mientras escucho pasos que no sé si son reales o imaginarios, comprendo finalmente que hay destinos que uno mismo escribe, con sangre, con miedo y con silencios que nadie se atreve a pronunciar. La noche se ha vuelto más densa, como si el cielo hubiera decidido caer sobre mis hombros. Es irónico. Pasé meses obedeciendo órdenes sin cuestionar, meses avanzando sobre tierras que no conocía, meses viendo rostros desaparecer en la neblina del amanecer. Y ahora, aquí estoy, escribiendo por voluntad propia, cuando ya no tengo nada que ganar, ni siquiera mi vida. Me llamo Eric Bauer, soldado raso del ejército alemán, o al menos lo fui hasta hace 3 noches. Muchos desertores huyen buscando libertad. Yo no. Yo huí porque vi algo que no debía ver. Algo que me arrancó la poca fe que aún me quedaba. Algo que me hizo comprender que continuar no era vivir, era pudrirse de pie. Mientras escribo, veo mi aliento escapando en pequeñas nubes blancas. Me recuerda lo frágil que soy, lo poco que queda de mí. Si estás escuchando esta historia, si estas palabras han llegado a ti, entonces te pido algo. Suscríbete al canal para que estas voces, estas historias enterradas bajo el ruido de la guerra, sigan encontrando un hogar. Dime también en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Me gustaría pensar que, en algún lugar del mundo, alguien está leyendo lo que nunca pude decir en voz alta. Y si esta carta te toca, deja tu like. No por mí, porque ya no estaré cuando termine de escribirla, sino por todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de contar su verdad. Ahora, déjame mostrarte el camino que recorrí, el camino donde descubrí que un hombre no se pierde cuando huye, se pierde cuando deja de reconocerse en sus propios pasos. Cuando mi oficial me pidió silencio, entendí al instante que el silencio ahora era un arma más peligrosa que las balas. Habíamos recibido órdenes vagas, cubrir la retirada en el bosque norte, ocupar posiciones temporales y aguantar hasta nueva instrucción. Las palabras en sí no eran inusuales. Lo inusual fue el brillo en los ojos de aquel hombre, una mezcla de frío cálculo y desprecio por los que todavía creían en la disciplina. Fue Jens quien lo dijo primero en voz baja, mientras compartíamos un trozo de pan bajo un abeto roto. Esto no huele bien. No era paranoia, era la lectura de 1000 gestos acumulados. Vi a nuestro oficial hablar con el sargento a solas. Vi su mano rozar el cargador como si recordara la forma de un arma que no quería compartir. Al volver, su sonrisa era demasiado ligera, demasiado calibrada. Esa noche me quedé despierto, mirando las sombras estirarse en la lona de la tienda. El rumor corrió como un río subterráneo.
La retirada se convertiría en una trampa. El oficial, motivado por ambición o por miedo a la represalia, había planeado dejar a la retaguardia como señuelo, para culparlos de la desbandada y salvar su propio pellejo con honores vacíos. La idea me golpeó con la fuerza de un puño. Éramos carne de cañón diseñada para justificar su supervivencia. No podía aceptar que se diseñara la muerte de los nuestros como si fuera un fusible desechable. Recordé a mi hermano menor, su risa quebrada por la guerra y la promesa de volver juntos alguna vez. Esa promesa se deshizo en la misma noche en que comprendí que el mando no siempre protege a los suyos. A veces los sacrifica para mantener la apariencia de obediencia. La moral se convirtió en un espejo que se astillaba con cada nueva verdad. Intenté denunciarlo. Caminé en la oscuridad hasta donde creí que estaría el sargento, con la convicción de un hombre que todavía cree que la verdad pesa más que el miedo. Pero las palabras no encontraron oído. El sargento había pactado la comodidad del silencio. Me ofrecieron una copa de vodka en lugar de justicia, y en la cara de los que me ofrecieron vi la misma ecuanimidad de quien firma una sentencia sin mancharse las manos. Fue en ese momento, con la noticia clavada como una espina bajo la costilla, que decidí que permanecer sería cómplice. No vi otra manera de ser leal a mis compañeros que intentar romper el mecanismo desde afuera. Planear una fuga era como planear un respiro. Pequeño, inseguro, humano. La noche de la retirada fingí fiebre. Respiré con suavidad. Y mientras el oficial repartía órdenes, me deslicé hacia el bosque. La culpa no me abandonó. Cada rama que rompía bajo mis botas era una sentencia que firmaba con mi propia mano. Dejé atrás a hombres que se reían y maldecían, a un muchacho que me ofreció su cigarrillo como si aún creyera en la camaradería. No miré atrás. Creí que huir era una traición noble. Traicionaba a un mando corrupto para salvar, acaso, la esencia de lo que habíamos sido antes de que la guerra nos transformara en bestias. No tardé en ver las primeras consecuencias de mi elección. Soldados en retirada con ojos vacíos, oficiales que miraban al suelo como si llevaran la culpa en la suela de las botas. La palabra desertor comenzó a latir en mí como un aviso, y con ella el peso de ser cazado por los mismos que ayer habían comido a mi lado. Entonces comprendí que mi castigo no sería la muerte inmediata, sino la persecución lenta, la erosión de toda esperanza. En el bosque encontré una casa abandonada, una cocina sin puertas, una mesa con tazas heladas. Me refugié allí, contando las horas en vez de las balas. Intenté escribir una nota explicando la verdad, pero las palabras se convertían en polvo en la punta del lápiz. ¿Quién creería a un desertor? ¿Quién aceptaría que la autoridad había convertido a sus hombres en un sacrificio? Me quedé con la respuesta vacía y con la certeza de que debía ocultarme, porque la verdad en tiempo de guerra es un lujo. Y así comenzó mi exilio. Desde entonces, cada sonido adquiere una posibilidad, un paso que marca la llegada de la muerte o la llegada de quien busca salvarme. Mi mano tiembla al recordar el rostro del oficial, tranquilo como quien ordena una cosecha. Me pregunto si habrá justicia después del polvo y la sangre. Mientras tanto, sigo escribiendo para que, si alguien encuentra estas hojas, no olviden que hubo manos que apretaron el gatillo no por amor a la patria, sino por miedo a perder su propia sombra. Huyo no solo del uniforme que ya no me pertenece, sino del rostro del líder que me enseñó a obedecer hasta la náusea. En las primeras horas de la fuga, mi mente revenía imágenes en bucle. El oficial señalando con la barbilla, la instrucción susurrada que hacía temblar el pecho de quienes aún creían en la disciplina. Esa barbilla me persigue como una especie de sello que ha marcado a los que ahora somos prescindibles. En la penumbra del bosque encontré refugio en un granero medio derrumbado. Allí compartí un pedazo de pan con una mujer mayor que no habló de política ni de bandera. Habló solo del frío y de cómo la guerra roba los nombres. Su mirada fue la primera que no me juzgó al ver mi uniforme escondido bajo una manta. Me dio un sorbo de caldo tibio y dijo:
Los hombres no son las botas que llevan. Sus palabras se quedaron pegadas a mi garganta. Con ella hablé poco, porque hablar implicaba explicar una traición que no tendría quien escuchara con paciencia. Aún así, le conté lo de la retirada, la trampa planificada, la complicidad del sargento, el brillo inexplicable en los ojos del oficial. Ella escuchó y luego colocó su mano sobre la mía, una mano curtida y cálida que no conocía el miedo por consignas. Me dijo solamente: «Huye de los hombres que corrompen la palabra lealtad». Cada voz que encuentro me recuerda que la guerra no es un relato único. Son miles de relatos superpuestos como heridas que no cierran. Hombres que obedecieron sin dudar, mujeres que perdieron hijos, niños que vendían lo poco que quedaba. En una aldea semidestruida, oí la historia de un grupo que fue dejado atrás como si fueran meros obstáculos para la limpieza del terreno. Esa versión confirmaba lo que ya sabía, pero me dolía más saber que la verdad no es rara. Es común. La sensación constante de ser perseguido no es solo por soldados, también son mis recuerdos los que me alcanzan. Veo la mirada del oficial cuando ordenó la retirada, una ecuanimidad fría que no es humana. Me pregunto qué triunfo le aguarda. Tal vez la medalla que le permitirá volver a casa con historias, aplaudido por quienes nunca pisaron el barro. Esa posibilidad me enferma. La idea de que él pueda ganar respeto a cambio de nuestra sangre es una herida abierta. Por la noche me escondo en fosas, en zanja de barro, tratando de escuchar si los pasos que se acercan son de patrulla o de espíritu. Aprendí a moverme con el silencio como cómplice, a no encender fuego, a no cantar siquiera. La soledad de la huida me presenta los rostros que perdí. Jens, con su humor torcido. El chico del cigarrillo que aún creía en el mañana. Son recuerdos que se vuelven cuchillos cuando la noche cae y el hambre aprieta. En una ocasión, vi una patrulla pasar a pocos metros de donde me ocultaba entre las raíces de un roble. Sus botas resonaron sobre hojas secas. Uno de ellos silbó una tonada que conocía. Sentí un impulso irracional de gritar su nombre, de pedirles que miraran mis manos y vieran que no estaban manchadas por cobardía, sino por decisiones que trate de tomar para no ser cómplice de una masacre. No grité. La supervivencia exige silencio. No se trata solo de sobrevivir al frío, se trata de soportar la verdad de que algunos eran sacrificables. Empecé a observar pequeños signos de la crueldad planificada. Marcas en árboles que indicaban rutas falsas, mapas falsos dejados para confundir, y la certeza de que el mando utilizaba el caos como estrategia. Todo eso me volvió un erizo amargado, replegado en sobre sí, dispuesto a evitar contacto humano para no contagiarme de normalidad. Sin embargo, en la quietud del granero donde me albergó la anciana, abrí los ojos a otra verdad. La guerra también dejó costuras de humanidad. Vi a un campesino esconder un carné con nombres de desertores, no para delatarlos, sino para darles una segunda identidad cuando el ruido se apagara. Esos actos, pequeños y silenciosos, me devolvieron una esperanza mínima, que aún existen manos dispuestas a arriesgar por el otro, sin preguntar banderas. Pero la esperanza es frágil. Una madrugada, mientras escribía en un cuaderno a la luz de una vela escondida, escuché pasos humanos que se acercaban con esa cadencia que ya no permite la duda. La figura de un soldado emergió del polvo. Llevaba un abrigo raído y la mirada cansada. En su rostro no vi el brillo del oficial. Vi la fatiga que hermana a todos los que han caminado demasiado. No sabía si era amigo o enemigo. Lo único claro era que la guerra nos había vuelto sombras que se reconocen incluso cuando la voz falla. Cuando pensé que la soledad aplastaría cualquier resto de razón, conocí a Lucas. Era un campesino de manos callosas y ojos que habían aprendido a mentir a la guerra para proteger lo que quedaba de su granja. Me encontró vendiendo leña, o quizás yo me dejé encontrar. Hay momentos en que el destino es doble filo y la decisión parece ya escrita en la piel. Lucas no preguntó demasiado. Me ofreció pan y un trabajo a cambio de nada que me atara.
Pasé semanas con él, ayudando a reparar cercas, a sembrar un campo pequeño que tal vez nunca daría cosecha. Aprendí a encontrar belleza en lo mundano, en la forma en que la tierra olía después de la lluvia, en el silencio poblado por insectos, en la sonrisa torpe de la hija de Lucas cuando me miraba con curiosidad. Fue la primera vez desde la desbandada que sentí un latido humano que no era de alarma, pero la normalidad era una máscara frágil. Una tarde, mientras trabajaba en la valla, vi a 2 soldados pasar a la distancia. Iban armados, con la insignia de nuestro regimiento. Sentí que un hilo invisible se tensaba entre mi pecho y el mundo. La posibilidad de ser reconocido se cernía como una amenaza. Lucas notó mi tensión y me ofreció un viejo abrigo para cubrir el uniforme. Su gesto, simple, reafirmó que existían pactos sin palabras entre los que aún podían elegir. Fue entonces cuando comprendí que la traición del oficial no era un hecho aislado. Había una red de hombres que protegían la apariencia, que justificaban crímenes para mantener jerarquías. Algunos justificaban su silencio por la disciplina, otros por miedo. Para mí, la verdad ya no era un concepto. Era la línea que separaba a los que tenían la culpa de los que la cargaban sin saber por qué. Aquí, en la granja, aprendí a mirar la culpa en pequeñas porciones. Había noches en que la nostalgia me golpeaba con la crudeza de quien golpea madera con un martillo. Pensaba en mi madre, en el día en que me despidió con la mirada estoica, en la promesa que le hice de volver sano. Esa promesa ahora pendía de un hilo que podría romperse en el primer puesto de control que encontrara. La culpa por no haber protegido a los hombres fue reemplazada por la culpa de sobrevivir, una culpa que desgasta por dentro. Un día, mientras intentaba reparar un techo, escuché una voz que no era de la familia ni de la aldea. Era una voz militar que conversaba con otra en tono bajo y calculador. Al acercarme, vi a 2 hombres uniformados discutiendo sobre la retirada, sobre puntos ciegos y rutas que podían servir para colocar a ciertos grupos. El vocabulario era técnico, casi administrativo, como si hablaran de mercancía y no de carne. Mi corazón se hundió al reconocer los términos. Había más trampas de las que imaginé. Decidí entonces recopilar pruebas. Si iba a demostrar la conspiración, necesitaba algo tangible. Un plan, una ruta, una orden. Robar documentos de un puesto de mando era una locura. Sin embargo, la locura es el recurso final del desesperado. Con la ayuda de Lucas, urdimos una noche para entrar en un almacén donde se guardaban mapas y notas. Fue una operación torpe y humana. Mis manos temblaban, mi respiración se enmarañaba, pero la necesidad de verdad era un motor que no conocía tregua. Encontramos papeles marcados con anotaciones en clave, mapas con rutas desviadas y notas que hablaban de limpieza en términos que no dejaban lugar a ambigüedades. Una hoja, doblada con cuidado, llevaba el sello que solo un mando tenía y la firma que conocía, la del oficial que había comandado nuestra compañía. Esa firma me quemó las yemas de los dedos como si la verdad fuera un hierro encendido. Sostener ese papel fue recibir la confirmación de que no había sido un delirio. Con las pruebas en mi bolsillo, la decisión se volvió aún más clara y peligrosa. No podía volver al campamento. Hacerlo sería entregarme a la maquinaria que justificaría su crimen con órdenes. Pero tampoco podía esconderme sin intentar que alguien supiera. Pensé en las autoridades locales, en la posibilidad remota de que alguien escuchara. La esperanza era tenue, pero todavía existía. Me juré que, si moría en el intento, al menos no moriría silenciado. Esa noche me acosté con el papel bajo la camisa, sintiendo su aspereza como un recordatorio constante. Lucas me miró con gravedad y dijo: «Si vas a la ciudad, ten cuidado. La verdad es peligrosa, pero es peor no tenerla». Sus palabras fueron un bálsamo y una sentencia. Comprendí que mi huida se había convertido en algo más. Ya no era solo escapar de mi propio oficial, sino llevar la verdad como lámpara en una noche que amenazaba tragarse todo. La ciudad parecía un organismo moribundo. Fachadas llenas de polvo,
escaparates rotos, niños que aprendían la costumbre de mirar al suelo cuando pasaban adultos con uniformes. Llegué con la falsa calma de quien lleva una verdad entre las costillas, y cada paso se sentía como una apuesta. ¿Revelar o proteger? Busqué una oficina administrativa en la que pudiera presentar mis pruebas sin ser detenido en la entrada. Entrar fue un acto que me exigió doble valor. Primero para no delatarme con la vestimenta, luego para mantener la compostura frente a burócratas habituados a mentiras. Me acerqué al mostrador, con la firma doblada en la palma, y dije que tenía una denuncia. Me tomaron por loco al principio. La incredulidad es un mecanismo de defensa que salva reputaciones. El funcionario miró la firma, y por un instante, sus ojos se quedaron fijos. Vi un destello de reconocimiento que prometía peligro. Le expliqué con voz poca firme lo que había descubierto. La trampa, las rutas falsas, el plan para dejar hombres atrás como chivos expiatorios. Me escuchó sin interrumpir, y en su rostro se mezclaron compasión y cálculo. Finalmente, tomó la hoja, la miró en silencio y dijo: «Si esto es verdad, estás en manos de gente poderosa». Esa frase fue una lluvia helada. La misma institución que prometía justicia podía también garantizar el silencio. Intentaron protegerme, en términos burocráticos. Me llevaron a una habitación apartada, me ofrecieron comida y hablaron en voz baja. Pero pronto me di cuenta de que la protección formal tenía agujeros. Llamadas se desviaban. Los nombres en las listas coincidían con aquellos que conocía. La red de complicidades era extensa. Cuando alguien tiene miedo de perder su estatus, puede convertirse en guardián de aquellos que lo mantienen. Descubrí que las estructuras que deberían proteger eran a veces las mismas que encubrían. En la noche, desde la ventana de la habitación donde me alojaron, vi la silueta del oficial. Se movía como un fantasma con aplausos. Era imposible creer que alguien pudiera caminar entre la gente con la conciencia intacta después de tanto. Lo vi hablar con personas importantes, con hombres de traje que discutían en tonos suaves. Mi estómago se revolvió al comprender que la construcción de un héroe es a veces la mutilación de otros. Con la compasión llegó también el peligro. Alguien filtró mi presencia. Sentí el cambio de aire cuando dos hombres entraron a la habitación. Hablaron en código y uno de ellos cerró la puerta de golpe. Mis instintos me gritaron que huyera, pero mis piernas, pesadas por semanas de fatiga, dudaron. Cuando la puerta se abrió de nuevo, me encontré con ojos militares que no traían piedad. Fue la hora en que comprendí que la verdad tiene un precio y que mi piel era la moneda. Logré escapar a trompicones, impulsado por el temor en la nuca y por la obligación de que la firma en mi bolsillo no muera con mis huesos. Corrí por calles que olían a carbón y tristeza, buscando el mercado donde creía que podría encontrar a alguien con voz y sin miedo. Un anciano vendedor, con manos temblorosas, me ofreció refugio en un almacén. Me escondí entre sacos de harina, sintiendo la respiración corta del mundo alrededor. Mientras me recuperaba, comprendí que llevar la verdad a una autoridad rara servía de algo cuando la autoridad está contaminada. Las instituciones se vuelven cuerpos que se protegen a sí mismos, y las pequeñas verdades mueren ahogadas en reportes oficiales. Aún así, me aferré a la idea de que alguien en algún lugar debía saber. No podía regresar con las manos vacías a la granja de Lucas, ni dejar que mis pruebas se convirtieran en ceniza. Decidí entonces escribir todo con detalle, no para un funcionario, sino para cualquiera que quisiera comprender. Creé copias, las escondí en botas, las clavé bajo tablas sueltas y las mandé a lugares distintos. La acción fue torpe y humana. Dejé una carta en una iglesia, otra en la barra de un bar y una más en un bolsillo de abrigo colgado en un perchero. Eran pequeñas semillas de verdad lanzadas a un viento imprevisible. Por la noche, en la oscuridad de un almacén, pensé en lo que haría si me atrapaban. Me imaginé la cara del oficial cuando le dijeran que el desertor había hablado. Vi la posibilidad de que me presentaran como un loco o un traidor desequilibrado.
Pero en la misma oscuridad sentí también algo más, una tenue convicción de que la verdad, aunque fragmentada, podía encontrar oídos honestos. Y si moría en el intento, al menos habría cumplido con la obligación de intentar desnudar la mentira. Regresé a la carretera en silencio. No por valentía, sino porque la cautela se volvió la única forma de supervivencia. El mundo parecía una cinta de film corroída por la lluvia, imágenes incompletas que se superponen hasta que lo real se vuelve borroso. Me encontré a menudo interrogando la moral. ¿Vale la vida de uno si no se puede salvar la de muchos? Esa pregunta no tiene respuesta simple. Tiene la forma de una herida que late. Encontré un tren de carga detenido, con vagones que olían a sudor y hierro. Me subí y me oculté entre sacos, viajando hacia el oeste sin rumbo preciso. En el vagón, otro hombre se movió con sigilo. Su mirada me atravesó, y sin palabras, compartimos un alimento frío. En tiempos así, una mirada puede ser más compañera que una palabra. Reconoce la fatiga que uno no puede fingir. En una estación, bajé para estirar las piernas y encontré carteles que decían «Héroes de la Patria», con rostros que desconocía. La contradicción era insoportable. ¿Cómo podían celebrar héroes mientras fabricaban víctimas para construir estatuas? Esa doble verdad corroía mi fe en cualquier narrativa que prometiera honor. Empecé a comprender que la propaganda no solo inventa grandeza, también borra vergüenzas. La firma del oficial siguió siendo un peso que llevaba dentro del bolsillo, pero también dentro del alma. Cada vez que me detenía a escribir, repasaba los nombres, las rutas, las anotaciones en los mapas. Las palabras se convirtieron en mi armadura. Si iba a morir, quería hacerlo sabiendo que había puesto la verdad en manos de otros, aunque esas manos tardaran en moverse. En una posada, una mujer oyó mi historia por casualidad. Le tembló la voz al comprender la magnitud del plan. «No podemos permitir que esto siga así», dijo en un susurro. Ella tenía contactos en un periódico clandestino que imprimía noticias que el poder prefería ocultar. Fue un soplo de esperanza. Las palabras pueden filtrarse por rendijas, y un periódico es una herramienta que desafía silencios oficiales. Con cuidado, entregué una copia al repartidor que prometió llevarla. Fue un acto que me llenó de terror y de alivio. Al desprenderme del papel, sentí que una carga se aligeraba. Sin embargo, también supe que eso me ponía en mayor riesgo. Había quienes podían rastrear de dónde provenía la hoja y a quién la entregó. La locura de la verdad exige sacrificios pequeños e irregulares. Días después, el rumor corrió por la ciudad. Habían salido hojas con denuncias, con la firma del oficial y mapas que lo probaban. Para un instante, sentí una alegría miserable. Pero la alegría se tornó en un nuevo miedo. La represión no tardó. Oficiales comenzaron a preguntar en tabernas, a revisar trenes, a detener a sospechosos. La exposición de la mentira abría un vientre de violencia dispuesto a devorar a quien la señalara. Recibí noticias, en papeles escondidos bajo la suela de mi bota, de que algunos prisioneros habían sido catalogados como culpables por abandono del frente. Varios nombres coincidían con nuestros hombres. La maquinaria de la guerra buscaba normalizar lo ocurrido, transformándolo en un fallo táctico. Lo que más me dolió fue ver cómo la narrativa podía reescribir la historia de los vivos y de los muertos con una facilidad brutal. En esos días mi cuerpo comenzó a fallar. Fiebre, escalofríos, el hambre que araña. Pero la fiebre no impidió que continuara. Supe de ejércitos que borran su rastro, de oficiales que firman sentencias con la misma calma con que escriben una lista. El mundo se me presentaba pues como un tablero en el que unos pocos mueven piezas ajenas. Sentí la impotencia como una niebla que me cubría. Aún así, cuando la desesperación empezó a transformarse en resignación, sucedió algo inesperado. Un hombre con el rostro cubierto por la sombra apareció en la puerta de la posada y me buscó por nombre. Venía con un sobre y la mirada de quien ha visto demasiadas tardes feas. «No estamos solos», dijo,
entregándome una carta sellada. Dentro, encontraron más manos dispuestas a desafiar la mentira. Alguien me tendía la posibilidad de crear un eco más grande del que yo había imaginado. La red que se estaba formando no era una organización heroica, sino un conjunto de personas cansadas que aún apostaban por la verdad. Periodistas clandestinos, campesinos como Lucas, una monja que guardaba secretos, y hombres del interior que habían visto aniquilar a sus familias. Nos movíamos en la penumbra, con códigos sencillos y refugios compartidos. Era un ejercicio de humanidad en un tiempo que la había olvidado. Preparábamos la publicación de un dossier con pruebas irrefutables, mapas, firmas, testimonios de testigos que habían preferido el riesgo a la pasividad. El plan era simple: multiplicar copias, distribuirlas en lugares clave y provocar que la sociedad que aún no sabía abriera los ojos. Sabíamos que provocaría represalias, pero también sabíamos que el silencio era la complicidad más sucia. Una noche, mientras imprimíamos pruebas en una imprenta escondida, escuchamos gritos en la calle. Alguien había delatado parte del plan. La impresión se detuvo. Las manos se volvieron prensas de hielo. Cerramos puertas, escondimos hojas en barriles de harina y esperamos. Sentí que el tiempo se volvía un enemigo que avanzaba con pasos pesados. Si nos descubrían, nuestras voces serían arrancadas. Vinieron patrullas. Tocaron puertas con rudeza. Observé a compañeros siendo arrastrados por el pelo, con los ojos abiertos como si la incredulidad fuera una defensa imposible. La monja defendía con la cruz lo que no podía explicar. El periodista intentó quemar pruebas y se las arrebataron. Mis manos se cerraron sobre el cuaderno donde anotaba todo. No iba a dejar que el papel se convirtiera en humo sin antes intentar otra cosa. Fue entonces que tomamos una decisión desesperada: distribuir las copias en los trenes, en las estaciones, en los bolsos de viajeros. Era un envío sin garantía, una semilla lanzada al viento. Acompañé la distribución en el amanecer helado, escondiendo hojas bajo tapas de alcantarilla, en asientos, en bolsillos olvidados. Cada copia era una pequeña bomba de verdad lista para estallar en la rutina del día. Mientras corría, escuchaba pasos más cercanos. Mi nombre comenzó a aparecer en listas. El oficial había impulsado una cacería silenciosa para silenciar a los que se atrevían a acusar. Sentí que la trampa que él había diseñado para otros ahora se cerraba sobre mí. La ironía me golpeó con fuerza. Había iniciado la huida para desenmascararlo, y ahora mi propia sombra era la que me delataba. En un cruce de caminos vi a Jens. Vivía, sucio y magullado, y me miró con la mezcla de odio y alivio que solo se reserva a quienes han sobrevivido junto a ti. No hubo reproches, solo un abrazo torpe que nos dijo más que las palabras. Jens me contó que habían detenido a varios, que la lista crecía, pero que las copias estaban fuera. La gente lee, dijo con voz quebrada, y por un instante la esperanza fue un animal que nos lamía las manos. Las semanas siguientes fueron un desfile de rumores. En algunos pueblos la gente hablaba de traiciones. En otros, la gente negaba con fuerza lo que leía. Hubo ataques a imprentas, incendios de archivos y desapariciones. La guerra, y no menos el miedo, convirtió la verdad en un terreno minado. Sin embargo, la semilla ya germinaba en algunos corazones. Una noche, mientras escribía estas líneas en el borde de una vía, escuché voces que corrían, un grupo de hombres con linternas y el uniforme que conocía. El pánico me congeló. Corrí sin pensar, dejando atrás el cuaderno, dejando atrás la posibilidad de testificar en vivo. Mis pasos resonaron con una cadencia que, extrañamente, sonó igual que la de la noche en que dejé la compañía. La persecución se había vuelto un eco infinito. Al final de esa carrera, la sombra me alcanzó. No sé cuántos fueron, si fueron oficiales o sicarios del silencio. Lo que sé
es que sentí manos que me empujaban contra la nieve, la respiración corta, un rostro que me miró con la calma que solo tienen quienes han decidido que su interés vale más que cualquier vida ajena. En ese rostro reconocí otra vez la barbilla del oficial. La misma calma. Su mano sostuvo algo frío y metálico. Entendí, con la claridad de quien ve su vida proyectada en una sola escena, que mi historia podía terminar allí. Pero también comprendí que las hojas que lancé al viento ya no dependían de mi pulso. Si estas líneas llegan a ti, lector, no las tomes como la confesión de un héroe ni como la justificación de un cobarde. Tómalas como la prueba de que la verdad camina oculta entre barro y ceniza, y que a veces la única opción digna es elegir no ser cómplice. Yo, Eric Bauer, elegí dejar la formación para impedir que otros fueran utilizados como sacrificio para la gloria de unos pocos. La guerra nos arrancó nombres y los volvió mercancía. Nos enseñó a obedecer sin preguntar y a creer en órdenes que se disfrazan de sentido. Si mi final fue bajo la nieve o en el silencio de una celda, poco importa ya. Lo que importa es que alguien, en algún lugar, leyó, susurró y no dejó pasar la mentira. La verdad que lancé como papel al viento no se transformó en un himno, pero germinó en murmullos que nadie podrá borrar del todo. Si me recuerdas, no recuerdes mi uniforme. Recuerda la decisión de no permitir que mi sombra siguiera los pasos de aquellos que convierten hombres en peones. Suscríbete para que estas voces no mueran en la oscuridad. Comenta desde qué ciudad nos lees, para que sepas que hay ecos más allá de la nieve. Y deja tu like si crees que la verdad merece ser escuchada. Yo me despido con esta última imagen. Mis pasos, por fin, callados, pero no olvidados.